Muy buenas tardes, noches, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros una vez más en una emisión de lunes de Decisión 2024. Esta mesa de análisis, debate, de charla en la cual se dan cita, pues, analistas políticos, periodistas y, por supuesto, comentaristas y, por supuesto, los actores políticos de este proceso electoral 2023-2024 en este que es su programa Decisión 2024 y que, bueno, pues está transmitiéndose en las instalaciones de Magazine TV, a través del Facebook, a través del canal de YouTube y la página andresesteves.mx. Gracias por seguir con nosotros después de esta pausa que nos tomamos de los 2 lunes anteriores, que resultó que eran pues fiesta, ¿verdad? Y que no pudimos estar con ustedes. Pero hoy estamos retomando estas mesas de análisis que les pedimos, como siempre, compartir nuestro link, que ya lo tienen ahí abierto, y por supuesto participar en el chat que tenemos abierto también para todos ustedes. Como siempre, es un gusto saludar a nuestros invitados, a estas personalidades que se dan cita con nosotros. Como siempre, Paulina Rosales. Gracias, Pau. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia, muy buenas noches Lalo, Vicente, y también pues buenas noches a la invitada que vamos a presentar en unos momentos. Y pues nada más, pues ya estamos empezando el 2024, así que pues feliz año a todas y a todos. Gracias, Pau, gracias. Y también por el otro lado de la mesa tenemos a Vicente Maldonado Saavedra. Gracias por estar con nosotros, espero que hayas tenido unas vacaciones buenas, Vic. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Lalo, Pau, bueno, nuestra invitada ahorita la presentará, nuestra primera invitada de este año. Digo, no tuve vacaciones, pero aquí estamos con todo el gusto y ahora sí ya con lo mero bueno de este proceso electoral y conocer las posturas que tienen las personas que aspiran a un cargo de elección popular, y aquí ya sabemos que nos preguntamos de manera directa las dudas que tenemos y ya pues, que nos las vayan aclarando. Muchas gracias. Vicente, gracias. Decisión 2024, este es lunes de decisión. En este programa nos acompaña la aspirante a la candidatura al Senado por la Alianza Electoral Sigamos Haciendo Historia, la maestra Beatriz Robles. Bienvenida, maestra, gracias por aceptar estar aquí con nosotros esta tarde-noche en Decisión 2024. No, pues me da muchísimo gusto saludarlos a los tres, Paulina, Vicente, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y pues aquí felices de compartir con ustedes. Muchas gracias. Hablaremos en esta ocasión sobre el proceso interno por el que atraviesa precisamente esta alianza electoral que conforman Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular. Además, como siempre, tendremos nuestro sondeo ciudadano, el cual pues les hacemos preguntas abiertas a la ciudadanía, en este caso muy concreta respecto de esta alianza de las candidaturas. Y bien, pues no queda más que iniciar. ¿Alguna pregunta con la cual quieran ustedes iniciar? Yo traigo un par. Me reservo en este momento. Tengo una inquietud, Sí. que la verdad para mí sí fue sorpresivo por cómo se había dado esta negociación, que el Partido Verde encabeza la coalición, bueno, en este caso la fórmula, Partido Verde y Morena, y resulta que una persona de Morena es la que va a ser siglada por el Partido Verde. Todos estábamos en el imaginario de que iba a ser Ricardo Astudillo. ¿Cómo fue esta decisión de que el Verde aceptó o lo hicieron aceptar de que fuera alguien de Morena? Bueno, es que Morena tiene un proceso ya muy establecido, de hecho está en los estatutos, y sus diferentes precandidaturas o los registros los evalúa a través de una encuesta. Entonces, en una coalición, pues tiene que haber precandidatos siglados de todos los partidos de la coalición, y entonces, pues lo primero que se determinó fue a quién se le iba a siglar esa precandidatura, pero finalmente iba a ser la encuesta quien decidiera quién iba a ser el precandidato o la precandidata, ¿no? O sea, quiero entender que se sometieron a consulta tanto verdes como morenistas y posiblemente del PT, y los que tuvieron mejor aceptación en estas encuestas fueron los Así es. los De designados. hecho, la convocatoria de Morena fue una convocatoria abierta a toda la población para que pudieran opinar, y podían inscribirse además no solamente militantes de Morena, militantes del PT, militantes del Verde, también ciudadanas y ciudadanos que tuvieran el interés, porque pues nosotros sabemos que la Constitución dice que cualquier ciudadano mexicano, mexicana,
con 18 años cumplidos o dependiendo del cargo al que cargo al que esté aspirando. aspirando, puede aspirar a un cargo. Entonces, la encuesta de Morena siempre fue abierta y podía inscribir quien quisiera, ¿no? ¿Sabemos cuántas personas se inscribieron? ¿Al Senado? Ajá, sí. Pues yo supe de algunos y de los que yo supe, pues por lo menos habíamos aproximadamente unas 10 mujeres y en hombres yo creo que más o menos la misma cantidad. Ahora, a mí me gustaría, bueno, ya bien como comenzamos con estos temas de partido, me gustaría iniciar con una pregunta. En el 2018 Morena tuvo como un buen empuje electoral en el sentido de que logró, bueno, que se ganara como un espacio en el Senado de la República por Querétaro, pues, o representando a Querétaro. Sin embargo, en el 2021, si bien no hubo elección al Senado, pero sí se bajaron algunas posiciones, tanto en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en las diputaciones federales. Ahora que van a ser las elecciones, ¿cómo considera que va a estar el escenario como político electoral en el sentido de que, pues después de los resultados del 2021, tal vez Morena no pudiera ni siquiera meter un espacio al Senado de la República, tomando en cuenta que pues por la cantidad de población solamente hay, hay 2 personas de Querétaro que podrían estar en el Senado de la República como representando, pues? Sí, bueno, realmente son 3, ¿sí? O sea, porque tenemos una Bueno, sí, es fórmula cierto, son ganadora 3. y la primera minoría. Sí, es cierto, son 3. O sea, que va una fórmula completa y luego el que encabeza la Pero siguiente, por la primera partido sí fórmula. serían máximo 2, ¿no? En total de Querétaro van a ser 3 y por partido podrían ser 2 y 1, bueno, dependiendo el partido. Aquí en este lado hay que comentar un poco, perdón, Sí. este tema son fórmulas. Si es la coalición, sea de la del PRI, PAN, PRD, Morena, PT Verde, ponen 2. En este caso, hombre, mujer, con sus respectivos suplentes. Ya sabía quién encabeza, en este caso, en el caso de Acción Nacional, que va a ir con PRI y PRD, es Guadalupe Murguía, encabeza, y Agustín. En el caso de Morena, la maestra Beatriz y Santiago. La fórmula que gana, digamos, por mayoría relativa, entran los 2. Como dices, por esa fórmula son 2. Y la primera minoría entra la cabeza, primera. que en este caso sería la maestra. Y ahí va una de las preguntas que yo tengo. Y en este caso, pareciera o se deja entrever por ahí, hay algunos comentarios en los que en ese supuesto, en el supuesto, digamos, de la primera minoría, en el caso de la alianza con ustedes, ¿Santiago Nieto pretende ir en el primer lugar en ese sentido? ¿Se puede? No, no se puede. O sea, ¿No de se hecho puede? ya se determinó Sí. el género que iba a representar. Y así quedaría, digamos, en la porque plurinominal. les voy a decir por qué. Porque tenemos 32 estados de la República. De esos 32 estados, 16 tenía que encabezar hombre y 16 tenía que encabezar mujer. Entonces ya están determinados las 16 mujeres y los 16 hombres que encabezan, o sea, o en dónde encabeza mujer y en dónde encabeza hombre. Sí. Por eso ya no hay cambios, ahorita es así. Así es, así se va a quedar. No hay, así se va a quedar, ya no hay posibilidades de cambio de No. ninguna manera, porque, por ejemplo, cuando se registra una fórmula para algún ayuntamiento, el que tú quieras, no necesariamente quien es el candidato a presidente municipal en la lista de la primera minoría es el candidato a presidente municipal, puede ser cualquier otro ciudadano. ¿Sí? En este caso puede haber una modificación, no es el orden establecido, pero en este caso Ya no. no hay movimiento. No hay Tú movimiento. serás la primera Sí. y en el supuesto que ganara la alianza opositora a ustedes, entrarías tú. En el supuesto de que ganara la fórmula que tú encabezas, ganaría tú y Santiago Nieto, y entraría nada más del otro lado Una persona, una la que persona. encabeza. Ahora hay que señalar que la primera minoría no es la plurinominal. No. Esa es otra Es lista. otra lista. ¿Por qué? Porque hay una mayoría relativa, ambas se votan. Y de acuerdo a la votación, la fórmula que gana entran las dos personas, y la de segundo lugar, El segundo entre lugar, primera. La pluri ya es distinto. Por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, tiene un pluri que se llama Ricardo Anaya. ¿No? Él sí es plurinominal, está en esta lista que se le llama de mayoría relativa. De mayoría relativa. Hay de cuenta representación proporcional, lo pluri, y mayoría relativa es de acuerdo a la votación directa que Sí. se tuvo. Sí, y me han preguntado, tienen esas dudas, porque dicen, a ver, el tercer senador o senadora es pluri. Le digo, no. Es de fórmula. Es de fórmula, por es de mayoría votación primer, relativa. segundo lugar. Y representación proporcional es cuando se hacen estas listas, que por circunscripción es la porcentaje de votación que tienen,
y ya se van dando. Por eso en el caso de Así los es. ayuntamientos, los que entran como pluris son de las fórmulas que no ganaron. Entonces ahí se va distribuyendo el 3% para arriba, ahí se va dando. Sí, son diferentes procesos, sí. Muy bien. Ya, bueno, así resuelta una de mis preguntas. Pero antes de continuar, Pau, creo que nos saltamos una parte muy interesante, Sí. maestra. ¿Quién eres? Así es, ¿verdad? Bueno, mira, yo soy Beatriz Robles Sí. Gutiérrez. Soy ingeniera en alimentos de la Universidad Autónoma Metropolitana, egresada de la Metropolitana. Somos colegas. Sí. He encontrado muchos buenos colegas. El diputado Noroña, la diputada Dolores Padierna también son de allá. Tengo una maestría en Administración y Alta Dirección. Trabajé el mayor tiempo en la industria privada, ¿sí? O sea, estuve en la industria de alimentos por mi carrera, estuve en la industria farmacéutica, viví en Alemania y allá trabajé en las energías renovables. Pero siempre tuve un gusto, mi familia, mis tíos pertenecieron al Partido Socialista Unificado de México y siempre pues crecí en una familia de izquierda, entonces siempre tuve la inquietud y el gusto por la política, el interés por que se hiciera justicia y que se acabara la impunidad. Entonces, cuando yo llego a Querétaro, regreso de Alemania encargada de una empresa transnacional de origen alemán, como directora de la empresa, y empiezo a ver y digo, tarde o temprano me voy a subir a la política, porque yo admiro mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, y de ahí mi gusto no me había querido involucrar, porque si hay algo que no me gusta es la corrupción. Entonces, cuando yo empiezo a ver sus posicionamientos, su congruencia, yo digo, bueno, ahora sí, de aquí sí soy, y empiezo a trabajar acá con el partido Morena y me afilio a Morena. ¿Hace 5 o 6 años, cuando mucho? Me afilié, no, yo empecé a participar cuando todavía era un movimiento Morena y yo vivía todavía en Alemania. Había una plataforma donde se podía uno inscribir a esta asociación, que era todavía una asociación, y fue eso más o menos 2011. Ajá. Y de ahí, pero no activamente, sino que yo estaba integrada, inscrita, y en el 2016 empiezo a participar activamente. Entonces termina mi encargo como directora de la empresa transnacional, me hago freelance, asesoro a empresas alemanas que vienen a México con el tema de energías renovables y empiezo a incrementar mi tiempo de trabajo en la política. Ya como independiente, pues tenía yo más tiempo y ahí fue donde ya me involucro totalmente. Realmente en el tiempo que entro yo a este movimiento activamente, había muy pocas personas, ¿sí? Entonces había como más oportunidades y más aquí en Querétaro, que no era el movimiento tan grande. Y empiezo a involucrarme, yo soy una persona, saqué la medalla al mérito universitario en la universidad porque soy siempre muy persistente. Estudiosa, dedicada. Muy persistente. Entonces, lo que hago me gusta hacerlo bien y me gusta dedicarle el tiempo y creo que ahí es donde empiezo yo a permear y a incluirme en este movimiento muy activamente. ¿Y cómo ha sido de alguna forma como picar piedra en esta zona, o sea, en esta región como del Bajío, tomando en cuenta que al menos electoralmente pues sí tiene una inclinación acerca de estos partidos más inclinados a políticas de derecha, ¿no? Saber cuál es el trabajo que ha estado haciendo Morena y sobre todo pues cuáles van a ser como los retos más importantes o incluso las dificultades que están enfrentándose. Sí, bueno, yo creo que el reto más importante es que vamos a vivir una elección de Estado, ¿sí? Porque todo el Estado está de un color y ahí hay elección de Estado. Eso fue lo que vivimos en el 2021. En el 2021 no perdimos todo, en el 2021 detectamos muchas irregularidades. Pero no se podría ver también en la parte federal que también estaremos viendo una elección de Estado, toda vez que Morena gobierna más del 80% de los estados en el país y finalmente pues una elección presidencial en la cual también está metido. Creo yo que en Querétaro no, ¿sí? Porque en Querétaro, aunque sea la parte federal, nosotros tenemos y hay, yo no diría ya preferencia, yo sí he visto un cambio en la ciudadanía.
de que empezamos a hoy, hay muchísimo mejor recibimiento. Yo camino mucho, me gusta mucho el trabajo territorial. Entonces, siempre que no estoy en el trabajo, en fines de semana y en las tardes, noches, estoy en algún lugar ayudando a la gente. Entonces, yo sí he visto cómo ha cambiado, porque además ahora pues tenemos toda la evidencia de lo que el gobierno federal ha hecho. Podemos tener algunos, pues, opiniones diferentes, pero creo yo que la forma en que el presupuesto se ha destinado es totalmente diferente a como se destinaba antes. Justo a eso iba a preguntar exactamente, entonces, ¿cuáles son las diferencias en un proceso electoral en lo local en el que se prevén que pueda ser una elección de Estado contra uno federal en el que dices que no? Sí, no, la diferencia es que cuando tú tienes el Estado y manejas mucho dinero y manejas muchos puestos laborales, tienes la forma de condicionar a la gente a que vaya, vote, te acompañe en elecciones, ¿sí? Cuando tú, de hecho, de esas no son nuestras prácticas, pero sí las digo porque sí. Fueron acusados por los movimientos, no, ustedes, Morena, por el reciente movimiento de Maconí. De Maconí. Bueno, no, ese no fue Morena el que lo encabezó, ¿sí? Finalmente no podemos decir o involucrar a todo el partido cuando no todo el partido participó. Yo no participé, aunque a lo mejor en mi tiempo libre hubiera podido hacerlo. Creo que el movimiento de Maconí tiene un origen y pues un sustento de atención a la gente que sí tiene esa necesidad del agua, pero creo yo que hay muchas cosas, muchas formas de hacerlo, ¿sí? Me parece que a lo mejor las personas, pues hacer una caminata tan larga, desgastar tanto a la gente, pues me parece que no hubiera sido necesario. Yo creo que se pudiera haber dialogado con el gobierno del Estado y poder buscar unas mesas de trabajo, unas mesas de diálogo, yo creo que se hubieran podido conseguir. Ahí depende de la habilidad de negociación. Pero yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que estar es muy organizados para poder sobrepasar y organizar principalmente la defensa del voto, ¿sí? O sea, yo creo que ahí es un punto estratégico. Morena ha crecido muy rápido. O sea, en 4 años es el único partido en el mundo, a nivel mundial, que después de 4 años de fundado tiene un presidente de una república. Entonces, obviamente, pues somos un partido joven, somos un partido que se está organizando, pero yo creo que lo hemos hecho muy bien. Pues ya ahorita tenemos 23 gubernaturas, ¿no? ¿Y por qué a la gente querido estar apoyando los gobiernos de izquierda? Pues que creo que ha visto precisamente el que hay solamente 2 formas de gobierno. Una forma de gobierno que es el bienestar de la gente y otra forma de gobierno que todos conocemos y que yo creo que siendo mexicanas y mexicanos nadie está de acuerdo con la corrupción. ¿Maestra? ¿Considera que hubo actores de Morena que se aprovecharon o que utilizaron electoralmente este movimiento del agua de Maconí? No electoralmente, pero yo creo que a lo mejor no era el momento, ¿sí? O sea, probablemente eso se pudo haber hecho con mayor anticipación y en otro momento, pero no creo que fue aprovechar. Tal vez fue la coyuntura momentánea de ese lugar, porque se quedó la gente sin agua en ese momento, ¿sí? Entonces ya habían pedido, ya habían hablado y no había habido respuesta. Pero yo creo que como actores políticos tenemos que buscar el diálogo primero. Entonces, aunque seamos de izquierda, pues no somos revoltosos, no es lo que la gente piensa, ¿no? O sea, yo que he estado pues en o sea, en la iniciativa privada, en la política, creo que el diálogo es lo más importante, ¿eh? Dice el mismo presidente de la República, todo por la razón, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Maestra, pregunta. Sí. Antes que nada, una acotación, yo soy muy respetuoso de las decisiones de cada persona, sí, de cambiar de partido, si hay uno que no le satisface, todo finalmente son de interés público. Así y eso es. me queda muy claro. Así es. Pero ¿cómo hablar de un cambio del PRIAN a Morena cuando en realidad esos triunfos se los está dando gente que estuvo en el PRIAN, como lo llaman, y resulta que ahora son los que son más atractivos
y más activos y más rentables dentro de Morena. Y no me refiero a que hayan salido de un partido a otro, sino que esos personajes fueron señalados por muchas situaciones y ahora son los que están tomando el movimiento. O sea, ¿cómo entender un cambio real si están los mismos a los que se criticó y a los que se señaló? Bueno, mira, yo creo que es inevitable. Nosotros somos un movimiento, de hecho nos llamamos Movimiento de Regeneración Nacional. En un movimiento tú no puedes, de hecho la Constitución te permite que te afilies, que te organices en donde tú quieras. Entonces nosotros no podemos secuestrar un partido porque es para también que la ciudadanía esté ahí. Entonces sí hay mucha gente que viene a Morena y pues de hecho hay muchos compañeros que no están de acuerdo. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ser primero abiertos a acoger a la gente. Hay quienes se arrepienten y quienes llegan porque quieren hacer un cambio. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Yo sí creo que la gente que ya está señalada, que la gente que tiene, yo digo siempre cola que le pisen, pues tendría que formarse y esperar. Y entonces demostrarnos 3 años, ¿sí?, que realmente están ahí y que quieren trabajar por un proyecto. Porque nosotros no estamos en Morena por un cargo. O sea, yo el proyecto que voy a encabezar no voy a hacer el proyecto Beatriz Robles, es un proyecto de nación que se llama Cuarta Transformación, que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se le quiere dar seguimiento. ¿Y no hay problema o no hay riesgo de que se dinamite de alguna forma como Morena con el ingreso de pues de estas personas que independientemente de su pasado pues tienen cierta carga ideológica? Por ejemplo, en algunos programas nos decía, si mal no recuerdo, Carlos Rentería, que va a ser parte de esta alianza, por parte del Partido del Trabajo, que Mauricio Curi era de izquierda, ¿no? Por ejemplo. Es decir, pues a veces parece que hay un poco de ignorancia o bastante ignorancia acerca como de cuestiones tan básicas al momento de estar integrando un movimiento. ¿No puede ser más riesgoso, más contraproducente el hecho de aceptar como con carta blanca a todas estas personas que tienen un pasado partidista y sobre todo con partidos políticos que son antagónicos a Morena y que además pues tienen un historial de corrupción pues impresionante? Sí, no, mira, yo creo que como nosotros hacemos encuestas, ese es un método muy seguro, ¿sí? Probablemente mucha gente, cuando hicieron las encuestas al Senado, a lo mejor no me hubieran visto, porque yo no soy una persona muy mediática, pero soy una persona que camina mucho en la sociedad. Entonces, había ahí las dudas cuando salió la primera encuesta y salgo yo en primer lugar. Entonces, así como que mucha gente sale la segunda de la misma casa encuestadora, vuelvo a salir y salto un lugar adelante. Y después se manda a hacer una encuesta interna de alguna manera y vuelvo a salir en las encuestas. Entonces, pues no hay casualidades. Yo he trabajado 5 años y creo que esa es la forma en que tú puedes, esos perfiles, realmente la ciudadanía va a decidir si ellos están de acuerdo con un perfil o no están de acuerdo con un perfil. Si hubiera un perfil externo muy competitivo que la gente quiere porque ha hecho algo, pues va a salir en una encuesta. Y si no, no va a estar ahí. Entonces, aquí, por eso, yo pienso siempre que el presidente de la República es muy estratégico y por eso buscó ese método de las encuestas. Y la verdad es que es una forma... O sea, quien pues, dicta en el partido es el presidente de la República, no los órganos. No, yo hablo cuando él era el dirigente del partido, porque de ahí viene todo, ¿sí? O sea, de ahí surgió todo este andamiaje de Morena, todos nuestros documentos básicos surgieron cuando él era el dirigente de Morena. Quiero aprovechar este momento de que nos consuma el tiempo porque corre rapidísimo. Rápido, ¿verdad? Sí. Saludos, dice a Betty Robles, mujer trabajadora de resultados, nuestra próxima senadora por Querétaro, con que estaremos muy bien representados, de parte de Maximiliano García. Emiliano UH, saludos a Santiago Nieto y Betty, los apoyamos en el Marqués Querétaro. Francisco Hernández manda aplausos. Osvaldo Medellín Olvera, saludos, tiene nuestro apoyo. Irma García Alvarado viendo el programa. Cordial saludo a los integrantes de la mesa en el análisis político de nuestro Querétaro. Luis Igmar Alonso, gracias. Tony Franco Nieto, Betty Robles, dice. Sandra Alejandra Frías, saludos a todos. Diana Ferreira, saludos a la mesa. Víctor Esfera del Tiempo, saludos a la mesa. Bien, Betty, dice Víctor Aguilar Arce. Aprovecho este momento para mandar al primer sondeo, del cual ya les hablábamos al inicio de este programa. Ya hicimos una pregunta muy simple, que después de ella seguiremos platicando. Sí. Y fue simple. ¿Conoces a Beatriz Robles? Eso le preguntamos a la ciudadanía.
vamos a escuchar qué nos dicen y seguimos platicando. Justo dándole continuidad a lo que se preguntaba. ¿Usted conoce a Beatriz Robles? No sé quién sea. No. No. No, ahorita no la tengo muy presente. Es un sondeo rapidísimo, la pregunta fue muy simple y entonces nos decías hace un momento que te gusta caminar, pero que no has tenido efectivamente esa exposición en los medios de comunicación. ¿Qué hacer? Porque la elección la tenemos encima. Si bien no es momento todavía de estar haciendo campaña, de estar posicionando una imagen, pero ahí hay un hecho muy contundente en este momento. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que interesar a la ciudadanía más en que se entere de quiénes son las personas que los quieren representar, porque también hay un desinterés en la sociedad, ¿sí? O sea, yo creo que vivimos tantos años de corrupción que la gente ya estaba decepcionada de la política. Entonces no es solo que no me conozcan a mí, a veces no conocen ni quién es su presidente o su gobernador, ¿no? O sea, llega a un momento de hartazgo la gente que no quiere saber nada de política. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar esa idea de la política, que la política puede ser limpia, la política puede ser digna y que no todo mundo es como la gente cree, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, ¿Sí? Más bien serían dos. O sea, primero retomando esta situación del sondeo, ¿a qué le atribuiría tal vez, o sea, más allá de factores externos, tal vez también qué está pasando, ya sea con su trabajo como política o incluso con el trabajo del partido, para que todavía exista como este desconocimiento acerca de, pues al menos ahorita, pues ya es precandidata al Senado de la República? Pues es eso precisamente, ¿sí? Que primero los medios de comunicación no tienen mucha apertura para la izquierda, eso es una realidad, y menos en Querétaro. Segundo, pues nosotros no estamos haciendo trabajo mediático, estamos haciendo trabajo en el territorio, en la calle, ¿sí? O sea, no es importante que seas el más conocido, o sea, si tú trabajas, la gente te conoce, o sea, por eso también una encuesta que es con un sondeo mucho más grande, entonces ahí ya hay un resultado, ¿sí? Entonces puede ser que sí, no toda la gente te va a conocer, a lo mejor si preguntas a 100, a lo mejor de 100 si hay alguien que te conoce, ¿sí? Entonces yo creo que hay que, pues yo le pediría a los medios de comunicación que tengan más apertura hacia todos los perfiles para que también se puedan dar a conocer y pues nosotros los vemos bloqueados. También quisiera hacerle otra pregunta, tomando en cuenta pues cuáles son las facultades del Senado a donde usted aspira participar. Una de las facultades del Senado está relacionadas con la política exterior. Es decir, que ustedes pueden hacer algunas aportaciones acerca de cuál va a ser la política institucional del país, o sea, del gobierno de México hacia el resto de las naciones. Y esto pudiera parecer un tema como que tal vez no es muy trascendente o que tal vez no es muy importante, pero bueno, actualmente hay un conflicto bastante severo en Gaza, ¿no?, con Israel. Y justamente la cantidad de bombardeos que hay hacia esta zona ha alcanzado una preocupación a nivel internacional muy grande, ¿no? Y pudiera parecer muy lejos, pero aquí Querétaro es una de las ciudades que se ha sumado a nivel mundial a protestar en contra de incluso se ha calificado como genocidio hacia la población de Gaza. Hay muchos factores de análisis, ¿no? O sea, por un lado se critica esta falta de acción por parte de la ONU. También como incluso varios países han apoyado al gobierno de Israel, ¿no? Incluso el gobierno estatal de Mauricio Curi fue cuestionado y criticado por exhibir esta bandera de Israel cuando hay una situación así de grave, ¿no? Y sobre todo cuando se le está acusando de cometer un crimen de lesa humanidad. ¿Cuál va a ser la postura personal que usted va a tener respecto a este conflicto en caso de llegar al Senado de la República? Mira, yo participé en la Comisión de Relaciones Exteriores porque viví 13 años en el exterior. Entonces, pues tengo una idea de muchas cosas, el Tratado de Libre Comercio, nos tocó también integramos una comisión mixta México-Unión Europea, estaba por ratificarse el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y nosotros tenemos una política exterior muy clara, una política exterior en que nosotros no tomamos parte de los conflictos en el aspecto de que hay una independencia de cada pueblo que tiene que tomar su decisión, ¿sí? Entonces, sí estamos en contra de las guerras, o sea, eso es un hecho, ¿sí? Se ha dado exhortos y recomendaciones, pero nosotros no podemos posicionarnos
en el aspecto de que te intrometas en una decisión que tiene que haber, por eso hay organismos internacionales en los que participamos también nosotros y en los que se toman decisiones, digamos, entre todos para poder decidir algo, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es respetar nuestra política exterior, de respeto a las decisiones externas, ¿no? O sea, sería sí. la continuidad de esta misma política porque ya ha sido Es que calificada eso es de por bastante constitución. tibia. Eso es por constitución. O sea, si tú lees la constitución mexicana, nosotros, México, es un país pacífico que no toma partido en las guerras. O sea, siempre ha sido así, ¿sí? Cuando hemos visto que alguien toma partido como el come si te vas, pues obviamente incluso choca mucho, ¿sí? Porque nosotros siempre hemos sido un país pacífico y somos muy bien vistos en el extranjero por eso, porque no tomamos parte, porque eso son decisiones de los pueblos. Y hay organismos internacionales que es donde se toman esas decisiones si hay alguna recomendación que hacer y cómo hacer esa recomendación. Ahora, algo que me brinca entonces aquí, no se meten, no se pronuncian, porque también es una cuestión de derechos humanos y sabemos que México ha firmado tratados internacionales. Sí, sí, sí. La guerra no creo que sea decisión de los pueblos. Lo que sí es decisión de los pueblos son las votaciones y ahí sí hay una injerencia de por qué votan por tal, no voten por este desde la presidencia de la República, ¿no? Que ese ya sería otro tema. Pero aquí es un tema también de derechos humanos. México firma tratados, está adherido a tratados de derechos humanos. No es una cuestión de... Yo no veo a los israelitas ni a los palestinos como pueblo apoyando una guerra. Sí. Tampoco estamos diciendo de que pues, se ponga una tal o cual bandera, eso sería una injerencia. Pero sí debemos tener una parte activa de llamar a... Sí, se dan los posicionamientos paz. en los organismos internacionales, se da el posicionamiento de México en el que dice no estamos de acuerdo con la guerra y pues esto debe de resolverse por parte de las instancias internacionales en donde están integradas también por muchos países. Sí. Pero nosotros tenemos que resolver primero nuestros derechos humanos, ¿sí? Dice el presidente de la República que la mejor política exterior es la política interior. Entonces, y la política interior debemos primero de demostrar que nosotros estamos respetando nuestros derechos humanos aquí para que entonces podamos pedir que se respeten afuera. Sería una incongruencia que tú aquí no respetes tus derechos humanos y estés pidiendo que otro país respete los derechos humanos. ¿No sería una cuestión como de egoísmo? No. A ver, dígame, por ejemplo, ¿cuándo se van a respetar 100% los derechos humanos en el país? Una fecha. Pues no hay fechas, tenemos que tender a eso, porque obviamente había mucho abuso de autoridad, hay muchas cosas que no se respetan, pero los derechos humanos, sí, como usted dice, tenemos firmados muchos tratados internacionales de derechos humanos, pero también nosotros hemos avanzado mucho en las leyes respecto a los derechos humanos. Ahí está la Ley General del Respeto de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, por ejemplo. ¿Qué decir, por ejemplo, de esta acción que hizo el gobernador del estado al momento de estar como haciendo, bueno, lo puso en el Palacio de Gobierno, ¿no? Esta bandera israelí. Esto fue muy criticado por aquellos grupos y organizaciones civiles de aquí de Querétaro que critican y cuestionan abiertamente pues la postura que tiene el gobierno israelí ante Palestina. Ante Palestina, sí. Yo creo que pues cada quien es responsable de sus actos. Un llamado al gobernador del cada quien estado, es responsable de sus actos. Yo creo que uno mire cuál fue la reacción y cómo fue nuestra política exterior es de respeto a cada uno de los países y a las decisiones, y si vamos a tomar una posición, una postura, va a ser dentro de un organismo internacional que es como debe de ser y no como país individual metiéndose en un asunto que no es nuestro asunto, es un asunto que surge en ese conflicto de dos países y que hay un posicionamiento internacional y hay un posicionamiento en esas organizaciones internacionales que ya están constituidas para poder frenar pues también temas de derechos humanos, ¿sí? Y en los temas que sí nos competen, por ejemplo, el tema de seguridad, que el tema de la violencia que se está dando en nuestro país, en todos lados, nada menos este fin de semana, lo que acaba de suceder aquí a unos cuantos kilómetros de la capital queretana, en el estado de Guanajuato. ¿Seguirán apoyando esa política del presidente actual hoy de abrazos y no balazos? Porque pareciera que no está funcionando en ese sentido y que la gente se siente más insegura y es súper criticado por toda la oposición. Bueno, mira, la seguridad, sí, la primera seguridad en una colonia es
de las policías municipales. La segunda seguridad en el Estado es de las policías estatales. Y después viene el gobierno federal. Cada uno tiene su nivel de actuación. Entonces, si en Guanajuato está sucediendo algo, el primer responsable es el gobierno de Guanajuato. Lo que pasa es que aquí todo el mundo siempre le quiere echar la culpa al presidente de la República. Eso es lo que Es pasa. la primera vez que tenemos 130,000 guardias nacionales, lo que nunca habíamos tenido. Se han disminuido muchos delitos en muchos estados de la República, pero hay estados de la República, como Guanajuato, que es una cosa, pues es uno de los estados más violentos de la República, ¿sí? Entonces, pero de hecho, ya el presidente ha dado una recomendación. ¿Y cuál fue la recomendación? Cambien al fiscal, porque así le hicimos en Veracruz, e inmediatamente se redujo el número de actos de violencia, ¿sí? Entonces, pero esa es la decisión de cada gobernador, porque por eso hay federalismo, porque hay autonomía y soberanía de cada estado, y ellos son los que toman las decisiones. Entonces, no es el presidente de la República el que no está cumpliendo. Pero en este caso, la legislatura federal, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, pues pueden impulsar reglas, iniciativas, leyes para poder disminuir o tener una mayor injerencia de parte del gobierno federal en este tipo de actos. Sí, se impulsaron ¿no? muchas. Cuando yo fui diputada, se impulsó la Guardia Nacional y luego se hizo una ley para el registro de detenciones, una ley orgánica de la Guardia Nacional y una ley para el uso de la fuerza, lo que nunca había habido en México, porque lo que se procuraba era que no hubiera esa violencia y ese abuso de autoridad que tenían muchas policías, ¿sí? Entonces, por eso la policía se cambió totalmente. Los guardias nacionales son personas del pueblo, personas nuevas, y que tenemos que ir avanzando en el tema de seguridad. Yo creo que ese es uno de los grandes temas que quedan pendientes, pero no solo desde lo federal, sino también desde lo estatal y lo municipal, y tenemos cada uno de nosotros que tomar esa responsabilidad de qué es lo que cada nivel de gobierno tiene que asumir. Ahora, respecto ya al cargo que, como bueno, comentábamos fuera del aire, que seguramente, al menos que pase algo catastrófico, las dos personas seguras que entran por Querétaro, por encabezar, es Guadalupe Murguía y la maestra Beatriz. Y ustedes, pues, o usted sería representante del Pacto Federal. ¿Qué es esto? Ustedes, como usted decía, son los estados, son autónomos, pero deciden, ¿no?, colaborar en esta federación, y los senadores y las senadoras, las senadurías, son para promover el desarrollo equitativo de estos estados, no que no haya rezagos. Y ahí viene en pregunta, ¿qué va a priorizar? ¿Luchar por el desarrollo del estado o alinearse a lo que se diga desde la presidencia de la República en caso de que gane la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cuál va a ser su prioridad? Antes de que responda, porque tenemos preparado otro sondeo que tiene que ver está muy relacionado con lo que acaba de preguntar tanto Vicente como lo que yo había hecho. Le preguntamos a la ciudadanía cuáles son los temas que tendrían pendientes los legisladores federales para tratar en la siguiente legislatura federal. Adelante, Richard, por favor. ¿En qué temas crees que deberían enfocarse más los senadores de la República? ¿Seguridad, educación? Yo creo que es más el tema de seguridad. Y pues es que en algunas partes, o sea, sí hay seguridad, pero siento que hay todavía partes en las que todavía no llegan. Sí, esa es mi opinión. Y más acerca de la educación, también siento que un poco más de apoyo pues vendría un poco más bien. Por ejemplo, en las partes más alejadas de Querétaro es donde ya no llega tanto ese punto de la educación. A lo mejor sí, pero ya muy borroso, más que en el centro sí, pero pues ya en las orillas pues no. En la seguridad, sí, de todo el país, porque es un tema que no ahondan a veces los senadores. Pues yo creo que deberían de enfocarse en seguridad y educación, principalmente educación, porque creo que ahorita vamos de mal en peor. Igual en seguridad y educación, porque bueno, en mi caso sigo siendo estudiante y creo que sí hay que mejorar un poquito en los aspectos de la educación. Yo opino más que en educación, ya que pues ya en base a la educación pues es como se va determinando pues un mejor desarrollo también en el futuro de México. Como hace años lo decían, ¿no? Pues, los jóvenes son el futuro de México. Yo creo que si empiezan desde los más chicos a inculcarle pues
pues el uso de herramientas y el aprovechamiento incluso hasta de recursos que se cuentan al alcance. Yo creo que pues con el tiempo la economía hasta incluso de México iría mejorando en algunos años, como se prevé que esto pues se convierta en una potencia mundial. Esta es la opinión del queretano en la calle, educación, y aquí se engancha esa parte. Maestra, estuviste al frente de la oficina de enlace educativo. Y bueno, pues entonces conoces perfectamente el tema de educación, que es lo que nos dice aquí la ciudadanía, que hay que incidir, y por supuesto en el tema de seguridad. Y relacionando lo que te preguntaba Vicente, entonces, ¿cuál es la agenda, no? Sí, bueno, realmente nosotros ahorita estamos en una precampaña, no podemos dar propuestas, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir es que hay que escuchar a la gente. Sí, o sea, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso debe ser escuchar a las personas, porque son las necesidades de cada municipio, además es distinto, ¿no? Entonces no puedes generalizar. Hay lugares donde hay unas necesidades y otros espacios donde la gente prefiere que tomes en cuenta otra cosa. Entonces lo que yo siempre he estado comprometida es escuchar a la gente. Siempre he recibido muchas personas desde la oficina de enlace educativo, desde la casa de enlace que yo tenía como diputada, y ese es mi compromiso, el recibir, el escuchar y el actuar no por una ocurrencia, sino porque realmente qué es lo que la gente necesita, ¿no? ¿Y qué decisiones como urgentes se tendrán que tomar en este aspecto? Porque bueno, la seguridad, tan solo ver que hace 2 días en Montpaní se localizaron estos restos humanos, lo cual es bastante preocupante, pero incluso el mismo fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, ha confirmado, incluso ha reconocido en varias ocasiones o en varias entrevistas que ya ha habido algunos homicidios relacionados con el narcomenudeo. Es decir, esta cuestión de la seguridad parece que o de inseguridad está incrementando en la entidad. ¿Cuáles son las acciones urgentes que se tienen que hacer? No, yo creo que ahorita hay que pedir a cada quien lo que le corresponde. Esto ha sido, ahorita estos casos los hemos visto en el municipio de Querétaro, entonces pues hay que pedir al municipio que atienda. No lo sé, mira, yo creo que nosotros somos también un estado muy cercano a Guanajuato, ¿no? Entonces pues somos frontera con Guanajuato, que es el estado más violento. Entonces creo que puede ser un reflejo de nuestra cercanía con el Estado, porque pues nosotros sabemos que cuando hay criminalidad pues salta de un estado a otro, ¿no? Entonces sí es obviamente preocupante, y creo que pues primero hay que atenderlo en lo local y hay que ir ampliando lo que se necesite. La Guardia Nacional no puede actuar en un municipio a menos que el municipio o que el gobierno, el gobernador, pidan el apoyo a la Guardia Nacional para que entre a actuar y a apoyar en los trabajos de seguridad. Entonces, pues yo creo que esa es la decisión de cada gobierno local, lo que va a hacer. Pero cuando son delitos del Fuero Federal, ¿se tienen que esperar? No pueden entrar a actuar, los tendrían que entregar y pero no puede, o sea, la Guardia Nacional no puede operar dentro de un municipio. Aunque sean delitos o sea, la primera instancia es la policía municipal. ¿Sí? Y volviendo a esa parte, entonces, y lo que comentabas respecto al fiscal en Guanajuato, entonces, ¿quiere decir que no están funcionando las agrupaciones policíacas en los municipios y en los estados de una manera eficiente? Yo supongo que no, porque si vemos cuestiones, pues no deberíamos de ver ese tipo de situaciones. Lo que cada quien, yo considero, es que se debe de hacer generalmente en muchos municipios del país hay menos policías de los que se recomienda a nivel internacional. Entonces no hay suficiente policía. Entonces habría que analizar cada municipio de Querétaro en cómo está en número de policías, qué tal tienen su capacitación, su equipo, sus salarios. Bueno, incluso, aquí hemos visto algunos videos aquí recientes en el que la capacitación se nota que no existe, toda vez que un ciudadano común y corriente desarmó a un policía, otro le dio una golpiza aquí en el mercado de abastos a otro, así con una facilidad increíble, y bueno. Sí, yo creo que nos tenemos que poner todos, muchas veces los ciudadanos pensamos que a nosotros no nos importa la política, pero desde la política se toman muchas decisiones, y creo que lo mejor es que todas y todas estemos involucrados y que también opinemos qué es lo que creemos y qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Y pasando otra vez al tema de Querétaro, ¿cómo ves el proceso electoral próximo?
quiero aprovechar también otra vez porque tenemos otro sondeo rapidísimo. Antes, Marlene Mawat, un saludo a los integrantes de la mesa. Ya sabemos la historia de Morena y metieron mucho chapulín, incluso el maestro Jalife habla de ello, que quien votó por Obrador es obradorista, no morenista. Morenista es un popó, dice, y eso que el mismo maestro fue de los fundadores. También Marlene dice, el partido como tal Morena no es miel sobre hojuelas. Christopher González, saludos, lo está viendo. Rafael Marín Camacho, muy bien. Beatriz Robles Gutiérrez, vamos con todo por la senaduría y ya queremos un cambio real en Querétaro. Ramón Esteve lo está viendo, saludos. Rafael Martín Camacho, vamos con la doctora Claudia, con Santiago Nieto y Beatriz Robles para lograr el plan C y la 4T sea una realidad en Querétaro. Agus Casillas, maestra Beatriz, buenas tardes. Pero el problema más fuerte de seguridad es en temas que es atribución del gobierno federal, como la delincuencia organizada y el narcotráfico, y ahí no se ve clara la política federal. Ali Pérez, aquí apoyando a la cuarta transformación. Vamos con Betty Robles y Santiago Nieto al Senado. Noé Pozos, saludos Noé. Ariana Cuellar, saludos, lo está viendo. Isra Durán, saludos a todos. Ahí está. Vamos ahora al sondeo y después intentamos darle como salida con estas preguntitas. La pregunta que sigue es, ¿qué esperas en este caso de Morena? ¿Conoces a Morena? ¿Qué esperas de Morena aquí en Querétaro? Adelante, Richard. ¿Qué opinas de la actualidad de México en aspectos como educación, seguridad, economía? ¿Crees que está bien o crees que muchas de las consecuencias están a cargo de que Morena esté gobernando o es completamente independiente? Bueno, la situación en cuanto a seguridad es terriblemente, sobre todo, por ejemplo, la entidad Querétaro ha sufrido un aumento en la inseguridad terrible. Guanajuato, bueno, si nos vamos más para el norte. Sí, Morena tiene mucha responsabilidad con esta tibieza de abrazos no balazos, le han dado carta abierta a muchos delincuentes, pero también es responsabilidad de la ciudadanía. La educación, bueno, cada vez peor. Yo tengo a mis hijos en la primaria y este nuevo sistema educativo que implementaron a partir de este año, terrible, los libros de texto mal redactados, muy mal. ¿Cuál era el otro tema? Perdón, era seguridad, economía. En general el país, bueno, creo que estamos ahorita en muy malas manos, pero sinceramente no creo que nadie pueda venir a resolverlo. Por lo pronto las dos candidatas que están postulándose, que son Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pero para nada, no me parecen una buena opción. Creo que el país está pasando por dinámicas complicadas, pero que son resultado al final de las propias políticas internas y externas, en el sentido de que muchos de los resultados y las dificultades que, por ejemplo, viven los jóvenes actualmente, pues son también legado de parte de los gobiernos pasados. También hay que reconocer que no ha habido dinámicas o políticas propias que realmente terminen por garantizar o favorecer cambios significativos en la realidad, tanto por ejemplo en el poder adquisitivo. Bueno, se han hecho mejoras, sin embargo resulta insuficiente. En el caso, por ejemplo, de la educación, pues vemos también retrocesos muy fuertes, pero también pues son propios también de las dinámicas y de las formas de vida que tuvimos durante la pandemia, que realmente los estragos se van a ver tal vez de aquí a unos 10 años, y que también la poca continuidad de los proyectos educativos, ¿no? O sea, venimos del proyecto por competencias, brincamos a la nueva escuela mexicana, pero que prácticamente parece que no hay una continuidad entre modelos y los estudiantes se necesitan integrar, pero tampoco es como que se les dé realmente los conocimientos necesarios dentro de los niveles básicos. ¿Tú consideras que podría ser consecuencia de que actualmente gobierne Morena el país o es independiente? Son muchos factores, o sea, creo que realmente el achacarle cuestiones directas a partidos, independientemente sea Morena, PRI, PAN, es realmente una cuestión pues reduccionista en ese sentido, porque
los estragos que vemos dentro del país, las situaciones también están marcadas no solo a partir de un partido. Es claro que también la casta política actualmente pues cuenta de muchos privilegios independientemente del partido, y que también las dinámicas de los países, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica y también países en vías de desarrollo, no está completamente a manos de ellos, sino que responden a dinámicas también de los países de primer mundo, responden también a cuestiones del Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que al final marcan las relaciones y las políticas que se van dando también para los financiamientos, para las formas, a través de esos financiamientos, también las dinámicas y las leyes que van a ir implementando. Entonces, creo que son cuestiones como muchísimo más complicadas de ver, que se tienen que ver en un entorno micropolítico y macropolítico para ver un espectro completo de lo que está realmente sucediendo en el país, y que también se están dando situaciones similares, no solo en México, sino también en otros países de Latinoamérica en general. Pues supongo que está un poco mal en estos temas de la educación. Siento yo que le hace falta mucho más a la población a tener una mente más abierta, porque viéndolo bien está muy devastado México. En la política pues ni se diga, ¿no? También en la educación súper mal, y en la economía pues, ¿qué te digo? ¿Y tú crees que esto es consecuencia de que actualmente gobierne Morena el país, o es algo completamente independiente? Independientemente y también por Morena, o sea, siento yo que el presidente actual pues le quita a los ricos para darle a los pobres, y los pobres se conforman con lo poco que se les ofrezca. Pues desgraciadamente sí, igual. Y pienso en cuestión política pues va a haber un cambio, seguramente, espero que mejor. Economía se desarrolla, las clases se dividen cada vez más, y en cuestión general pues México está en cada uno de nosotros cambiarlo. ¿Y usted cree que todo eso podría ser consecuencia de que gobierna actualmente Morena el país, o es algo completamente independiente? No, no es independiente, tiene una influencia muy muy grande, y esperemos que el gobierno que venga sea mejor. Está la opinión de la ciudadanía, muy completa, muy compleja en algunos casos. Le atribuyen, por supuesto, los desatinos algunos al gobierno federal actual, otros dicen los venimos arrastrando. Pero, ¿qué hay que hacer? No, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando, acabar con la corrupción, seguir o sea, no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, así es. ¿Sí? Tenemos que seguir. 100 años de gobiernos corruptos pues no pueden dejar otra cosa. O sea, no es de hoy, no es porque hoy está así el país viene construyéndose así desde hace muchos años. Yo, por lo menos, debo de decir que en todos mis años de vida no había visto nunca apreciarse el peso frente al dólar. No había visto desde hace muchos años que no hubiera gasolinazos. ¿Sí? Entonces, yo considero que hay dos formas de gobierno, ya lo dije hace rato, una que es de corrupción y otra que es de bienestar. No se puede terminar todo en 5 años, ¿sí? No puede. Maestra, pregunta. Hay que continuar. Cuando hablan de gasolinazo, ¿a qué se refieren con gasolinazo de manera específica? Que todos los eneros había un incremento del precio de la gasolina muy grande, ¿sí? Muy, pero muy grande. Pero y no lo ¿con razón de qué? Bueno, yo he visto, ya estamos en 24 pesos, la gasolina se ha aumentado. No, la gasolina está, de hecho, Querétaro es de los más económicos, ¿no? Tenemos gasolinas más allá de eso, 18.99. ¿Sí ha aumentado la gasolina? No ha aumentado. ¿Sí? Entonces, cuando se fue el presidente Peña Nieto, estaba en 22 pesos la gasolina.
y no ha aumentado, y te voy a decir también por qué. Se han dado incluso subsidios para mantener la gasolina, porque nosotros ahorita con una guerra, obviamente, ahí hubiera habido un incremento simplemente por la guerra, porque hubo escasez de petróleo, ¿sí? No, acuérdense que nosotros vendíamos el petróleo e importábamos la gasolina. Entonces ahora lo que se ha hecho en este gobierno es, se ha comprado una refinería y se ha construido otra refinería. Y esperamos que muy pronto vamos a tener soberanía energética en cuanto a que la gasolina que nosotros necesitamos como ciudadanas y ciudadanos vamos a poderla producir en México. Entonces yo creo que ahí incluso vamos a ver todavía una disminución del precio de la gasolina. No sé cuánto, pero va a disminuir. A mí me gustaría preguntarle, igual para ir concluyendo, porque ya se está acabando el tiempo, si me pudiera dar como una respuesta de qué es lo que ha fallado o en qué ha estado fallando la actual administración de Mauricio Curi. Esto lo pregunto primero porque Morena es un partido como antagonista de Acción Nacional y pues esperaría que existieran estas propuestas distintas respecto a tanto políticas económicas y estos aspectos de seguridad, etcétera. Y también esto se me viene a la mente, primero por lo que ya discutíamos acerca de las cuestiones de inseguridad que han ido escalando, pero también por uno de los comentarios del sondeo, y es que justamente resulta que Querétaro, junto con Aguascalientes, son de las ciudades más caras de Latinoamérica, según un estudio de The Economist. Esto significa que si bien se han dado estos incrementos históricos al salario mínimo, pues hay ciudades que al parecer todavía no están siendo alcanzadas por estas políticas, ¿no? Saber qué es lo que está pasando ahí en el caso del poder adquisitivo pues de la clase trabajadora, ¿no? Que son como los más afectados. Así que como después de todo este choro en específico, pues ¿cuáles son las fallas principales que tiene la actual administración? Mira, yo te lo voy a decir como ciudadana, ¿sí? A mí, ¿qué es lo que creo que nos afecta a la ciudadanía? Primero, pues el incremento de impuestos. ¿Qué impuestos? Pues el reemplacamiento, el impuesto predial, o sea, es algo que nos pega pues prácticamente a todas las ciudadanas y ciudadanos. La privatización del agua, dar concesiones a empresas privadas, eso son cuestiones que se hace la ciudad más cara, el agua es más cara. Si tú das una concesión, el precio ya no depende del gobierno, el precio depende de un privado. Y un privado tiene un negocio, y un negocio requiere utilidades, y las utilidades pues no las cargan a los ciudadanos. Entonces, eso para mí es lo más grave. En el gobierno federal no ha habido incremento de impuestos desde hace 5 años, porque la política que se ofreció fue ningún incremento de impuestos. Entonces, no ha habido. En cuanto a... ¿Qué era la otra pregunta? Perdón. Bueno, era más bien como relacionado a seguridad, o sea, en general, ¿cuáles son las fallas principales de la actual administración? En el aspecto económico ya la ha respondido. Sí, pero... y bueno, yo creo que en la seguridad era lo que yo decía, habría que hacer un análisis muy concreto de qué policía tenemos, cuántos elementos hay, cómo está el equipamiento, cómo está la capacitación, y bueno, pues ahí empezar a resolver. Yo creo que hay gente muy experta, ¿no? Tampoco vamos a decir, hay que resolver, o sea, a quien le toca, pues habría que analizar. Yo creo que un análisis y una participación ciudadana, así como ustedes hacen un sondeo, a ver, preguntamos a la ciudadanía qué queremos los y las queretanas para que podamos vivir mejor, porque decías la pérdida de capacidad de adquisición, el poder adquisitivo, pues obviamente si tú te están incrementando los impuestos, pues por mucho que te incrementen tu salario, todo ese incremento se te va en hacer eso. Yo apoyé mucho la ley de austeridad republicana. ¿Por qué? Porque yo creo que en una administración, en cualquier nivel de gobierno, debe de haber una eficacia en el manejo de los recursos, porque nos puede alcanzar para más. Entonces, pues hay que ver, tenemos demasiados carros, demasiados choferes, demasiados restaurantes de lujo, pues vámonos a amarrar el cinturón para que podamos responderle mejor a la ciudadanía. Y el Senado ha sido un espacio que ha sido bastante cuestionado por políticas un poco, pues más bien de mantener justamente estos lujos, ¿no? Algunos privilegios. De hecho, nosotros en Cámara de Diputados, yo recuerdo que cuando yo ingresé, lo primero que se hizo fue reducir el 40% del ingreso se le dice de la dieta de los diputados.
y se quitaron todo lo que antes había, vales de gasolinas, había vales de comida, había teléfonos, había algunos autos, carros, vehículos, todo eso se quitó. Y se hizo una limpia porque había muchos aviadores también en la Cámara de Diputados, muchos empleados aviadores. Entonces nosotros hicimos una limpieza y en la Cámara de Senadores también se hizo una reducción, pero no se pudo reducir al nivel de... Entonces eso es algo de lo que debemos de hacer también. Yo sí estoy de acuerdo. Gilberto Herrera, no pongan chapulines mañosos y mafiosos en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro y en todo el estado. Sabina Ibarra Vega, es el tiempo de las mujeres, al 100 con Beatriz Robles. Blanca Trujillo, saludos, nos está viendo. Rafael Marín, es tiempo de la 4T, ya soplan vientos de cambio. Gilberto Herrera dice, en Morena de Pinal de Amoles no pongan candidatos mañosos y mafiosos. Bueno, no sé qué traiga ahí. Y Francisco Hernández, maestra, ¿qué opinión tiene de la obra de 5 de febrero sobre en un contexto donde la fecha de término del proyecto se ha ampliado hasta marzo? Dice Francisco Hernández, al parecer con fines electorales. Bueno, yo creo que lo mismo que decía hace rato de Montpaní, ¿verdad? Pues tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy responsables los políticos. Yo creo que esa obra nos ha hecho sufrir mucho a todas las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo por la movilidad. O sea, uno tarda muchísimo tiempo y entonces la única vialidad que tenemos, que puede ser un poco alterna, es Bernardo Quintana. Y entonces todo está saturado. Yo sí he hecho hora y media, 2 horas, entonces creo que se pudiera haber hecho sufrir menos a la ciudadanía si se hubiera hecho por tramos, ¿no? O sea, tal vez hubieran cerrado de tramo en tramo. Esa es mi opinión. Habría que ver los técnicos que dicen, ¿y en el ¿verdad? electoral a quién le va a traer dividendos positivos? ¿A Morena como oposición o precisamente al partido que gobierna hoy? Porque hay que recordar una cosa respecto al partido que gobierna hoy, ¿eh? El proyecto que ofreció el actual gobernante no es como está ahorita haciéndose el 5 de febrero, no. Porque él ofreció un segundo piso desde la entrada de Conín hasta la salida a Jurica, hasta Juriquilla, perdón. Sí, bueno, pues el proyecto yo creo que ha cambiado varias veces, porque yo también lo conocí de otra manera. A lo mejor han sido dificultades técnicas, puede ser, que a lo mejor como ciudadanos no conocemos y no nos dan a conocer. Pero finalmente yo creo que ha hecho sufrir mucho a la ciudadanía. Yo veo mucha gente desesperada por esa falta de movilidad y yo pienso, bueno, los que tenemos auto, pues nos movilizamos de alguna manera, aunque tardemos mucho. Pero las personas que no tienen un medio de transporte insufrible, yo no quiero saber cómo le hacen todas las mañanas para llegar a llevar a sus niños a la escuela y para de ahí movilizarse a su trabajo todavía. Pero insisto, hoy con la pregunta, ¿quién crees que les pueda traer dividendos políticos en este proceso? Pues habrían de hacer un sondeo para que le pregunten a la gente. Yo creo que pues puede haber gente enojada. Sí, puede haber gente. Y sí, hablando de enojos, al interior de Morena hay enojos y sobre todo en este tema de la fórmula, toda vez que se hizo hace un par de días la presentación de la fórmula como tal. ¿No estuviste ahí en la rueda de prensa? No, yo todavía estoy en mi cargo como titular de la Oficina de Enlace Educativo, entonces yo soy muy respetuosa de mis tiempos de trabajo y no pude estar en esa rueda de prensa. Pero bueno, Santiago y yo somos equipo desde hace muchos años. Nos conocimos cuando yo estaba en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y él era el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, realmente no hay ningún problema. Les digo que yo no soy tampoco tan mediática. Yo creo que el trabajo está en el territorio y no en los medios, ¿no? Entonces, ¿los vamos a ver de la mano? Nos van a ver de la mano. En campaña vamos a estar de la mano. Okay. Sí, nada más si nos puede compartir. Entiendo que ya están en actividades de precampaña, pero ¿cuáles van a ser las actividades? Bueno, en las actividades de precampaña solamente puedes dar tus mensajes a los militantes y simpatizantes del partido. Entonces, de hecho, pues este mensaje que estamos hablando nosotros aquí lo tenemos que dirigir a los militantes y simpatizantes del partido, que de hecho pues son los que están escribiendo, son los que están escribiendo, tienen ese interés. Y generalmente pues se hacen reuniones cerradas, a puerta cerrada, con la militancia y con los simpatizantes, no para hacer propuestas, es simplemente para organizarnos para lo que venga. Y entonces, bueno, aquí rápidamente y antes de irnos, Gilberto Herrera dice, y soy morenista desde hace mucho tiempo, pero necesitamos poner perfiles propios para no equivocarnos en el municipio de Pinal de Amoles. Saludos a precandidata Beatriz Robles, atentamente Gilberto Herrera. Y le respondemos, no permitamos chapulines que vienen de la corrupción, Morena Colón, dice María del Rocío Arredondo.
Y Diana Miranda Salazar, felicidades a la maestra Beatriz Robles, mujer de trabajo de hechos que predica con el ejemplo. Sí, muchas gracias y pues vamos a tratar de que todo salga muy bien. Yo estoy segura que después del proceso interno que tenemos nosotros y que se definan todas las precandidaturas, va a haber un movimiento de unidad, porque aquí no estamos por cargos, estamos por un proyecto. Pues yo creo que no queda nada más que ir despidiendo como el programa. Además, pues este es el primero de todo lo que nos queda en el 2024 hasta que sean el día de las elecciones. Y pues muchas gracias por acompañarnos, un placer estar con la invitada, con Beatriz, con Vicente, con Lalo y sobre todo pues nos veremos la siguiente semana. Vicente, muchas gracias. Además quiero hacer eco de lo que mencionaba la maestra en algún momento, que todos debemos estar implicados en la política. No pensar que tengo mi negocio, soy empresario, la política no me importa. No, las decisiones que se toman desde las personas que están en las instituciones públicas, porque la política es todo lo que tiene que ver con la poli y la ciudad, afecta, estemos enterados, no estemos enterados, con nosotros o sin nosotros. Entonces es bien importante escuchar y sí sería muy importante estar más en medios, porque finalmente es como la gente tiene mayor conocimiento y puede preguntar y muchas dudas están ahí, entonces es de ida y vuelta y sí, invito a que todas y todos estemos involucrados, escuchemos todas las posiciones, expresemos las dudas que tengamos. Así es. Y bueno, aquí ya saben que es un espacio plural, invitamos y quien nos acepte venir, pues bienvenido y muchas gracias. Lalo, gracias otra vez, feliz inicio de año, Pau, y bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Nada más que decir, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Estamos en el primer programa 2024, Decisión 2024, en el primer programa de este año. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7. Muchas gracias por su atención.